Cada tribu y lengua, cada raza y nación, declaran hoy la grandeza de Jehová, el Creador. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Hoy es viernes de altar familiar y queremos compartir un consejo de la palabra del Señor que sé que será de grande bendición y que vamos a reflexionar en lo que Dios nos quiere hablar en esta tarde. Así que te invito a que me acompañes abriendo las Sagradas Escrituras en el libro de Jeremías. Vamos al capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 16. La palabra del Señor dice: La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: Veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿Qué ves tú? Y dije: Veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: Del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá, y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Hoy quiero hablarles, hermanos, un tema que se llama Mira hacia las flores. Yo quiero, hermanos, que pensemos sobre la riqueza que tenemos en nuestra región, en esta parte del estado de Veracruz. Hay una gran vegetación, hay un gran relieve, hay un clima extraordinario para la flora y la fauna. Y uno, hermanos, de las vegetaciones características de nuestra región, que sobre todo es muy hermosa y pintoresca, al inicio, hermanos, del mes de marzo, desde finales de febrero e inicios de marzo, hermanos, son los famosos árboles llamados palo de rosa. De hecho, es muy característico de nuestra zona. Son árboles, hermanos, que nosotros los podemos ver, que son solamente ramas completamente secas en la mayoría del tiempo del año. Pero después, hermanos, viene una época donde producen una flor muy hermosa, un color rosa muy especial, en la cual cuando nosotros vamos manejando, caminando, yendo hacia algún hogar de algún familiar y tiene este tipo de plantas, la decoración y el paisaje, hermanos, cambia por completo porque es un paisaje muy hermoso. Y así, hermanos, como esta vegetación es muy característica de esta temporada que ejemplifica el final del invierno y la continuidad, hermanos, de la estación del año, ahora la primavera, también, hermanos, en el pasaje que acabamos de leer de Jeremías, vamos a observar, hermanos, cómo Dios utiliza algunos elementos que el Señor quiere hablarle a Jeremías y al reino de Judá, para que ellos se dieran cuenta el tiempo en el cual ellos se encontraban y los acontecimientos que les iba a suceder. Por eso, hermanos, vamos a ver que el Señor envía dos visiones hacia Jeremías, porque el Señor quería que Jeremías se diera cuenta de la voluntad del Señor y de lo que Él iba a hacer en ese momento. Y de la misma forma, hermanos, estas visiones, estas dos primeras visiones que tuvo Jeremías, nos va a ayudar a entender, hermanos, el panorama profético que nosotros conocemos como iglesia para nuestros tiempos. Y lo mismo el Señor, hermano, nos permite conocer algunas señales, algunos acontecimientos a nuestro alrededor. Y esto, hermanos, nos tiene que hacer reflexionar que el Señor siempre cumple sus promesas. El Señor cumple su palabra. Y estamos, hermanos, en tiempos difíciles, en tiempos donde si nosotros observamos la palabra del Señor, nos daremos cuenta, hermanos, que ese tiempo es hoy y tenemos que estar, hermanos, más que nunca preparados para lo que va a cumplirse, hermanos, conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor. Así, hermanos, por medio de este mensaje, en este altar familiar de reflexión, Dios quiere enseñarnos a través de su palabra que nosotros, hermanos, debemos de adoptar una actitud correcta, una actitud, hermanos, ante el panorama mundial, hermanos, que nosotros estamos viviendo y que nuestro corazón debe de anhelar
que el regreso de Cristo, hermanos, está pronto y que como iglesia debemos de estar atentos, preparados para el regreso de nuestro Señor. Así que, hermanos, vamos a ver en primer lugar cómo fueron dos visiones que el Señor da a Jeremías y el cumplimiento de ellas y el desarrollo que Dios quería hacer en Jeremías y en el pueblo respecto a estas dos palabras, dos visiones que se cumplieron. Y lo vamos a ver, hermanos, en nuestros tiempos, palabras, profecías que nosotros también tenemos, que debemos de tener una actitud correcta de acuerdo a estas palabras, esperando el cumplimiento de cada una de ellas. Así que, hermanos, yo quiero que observemos cuáles fueron las dos visiones de parte de Dios dadas al profeta Jeremías. Primero, hermanos, en los versículos que leímos, nos damos cuenta que el Señor envía dos visiones a Jeremías. La primera tiene un propósito, es que Dios quiere que entienda tanto Jeremías y Judá lo que iba a venir. Y la segunda visión que el Señor muestra a Jeremías tiene que ver con lo que iba a suceder y el por qué iban a pasar las cosas de juicio que el Señor estaba mostrando al profeta Jeremías. De hecho, en el versículo 11 que leímos, quiero que puedas observarlo con tu Biblia. La palabra de Dios dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. De hecho, hermanos, lo primero que el Señor muestra en la visión a Jeremías es de que Jeremías ve un árbol, una vara de almendro. La palabra almendro, hermanos, en hebreo es la palabra sheket. Y hermanos, el almendro es una planta, una flor muy característica de esta zona geográfica, hermanos, del Medio Oriente. De hecho, la flor de almendro, el árbol de almendro es característico respecto a la prontitud. Tiene que ver un significado con la aproximación, con la rapidez, con la producción. La vara de almendro, hermanos, siempre florece al finalizar el invierno antes de llegar la primavera. De hecho, hermanos, de todos los árboles que hay en esta región, el primero que florece siempre será el árbol o la vara de almendro. Entonces, por eso el Señor quiere mostrar una visión a Jeremías a través de este simbolismo, una vara de almendro, algo que está sucediendo y que está mostrando algo que se aproxima. ¿Y por qué una vara de almendro? ¿Por qué el Señor muestra este símbolo al profeta Jeremías? Porque el Señor, hermanos, quería que Jeremías entendiera, y no solamente él, sino toda la nación de Judá, hermanos, todo el pueblo de Judá, que habría algo que les iba a suceder a ellos como nación, lo cual, hermanos, sería algo visible y cercano a ese momento. De hecho, hermanos, cuando una vara de almendro, un árbol de almendro florece, es porque es una señal de que la primavera se acerca. Entonces, eso es el aspecto visible. La flor, la vida en la vara de almendro nos avisa de que algo se aproxima. Y el Señor le quería mostrar al profeta Jeremías de que iba a suceder algo muy pronto para la nación y tenía que él estar preparado para cumplir el propósito de Dios, para hablarle a Judá, para que se arrepintiera y buscara del Señor. Ahora, ¿qué acciones quería el Señor ver tanto en Jeremías como en Judá? Primero, la respuesta que Jeremías le da cuando el Señor le pregunta, ¿qué ves? Y Jeremías le dice, veo una vara de almendro. Y el Señor le responde a Jeremías, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra. Él estaba dando cumplimiento a su palabra. Quiero que vea el versículo 12. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla en obra. Así que el Señor le expresa que Él apresura hacer lo que Dios ha decidido que tiene que pasar con su pueblo, porque, hermanos, el pueblo se había desviado por completo del Señor. Por eso, el Señor le pide principalmente a Jeremías que él tenía que estar vigilante, porque le dice, bien has visto. Y el Señor quiere que Jeremías observe lo que iba a suceder, que el Señor se iba a apresurar para cumplir su palabra. De hecho, hermanos, en estos dos versículos, versículo 11 y 12 de Jeremías, el autor utiliza
dos palabras muy parecidas, hermanos, en el hebreo, que tiene que ver con el almendro, que es sheket. Y para decir, bien has visto, has observado, has vigilado correctamente, utiliza la palabra hebrea shakat. De hecho, hermanos, es la misma raíz. Sheket significa almendro. Bien has visto, shakat significa bien has vigilado u observado. Y de hecho, hermanos, la palabra shakat significa observar, analizar, prestar atención. Porque el profeta había visto cómo una vara de almendro había florecido. Y el Señor lo que quería dar a entender a Jeremías, y es lo que el Señor nos quiere mostrar a nosotros, esta sería una forma correcta de interpretar el versículo 12, hermanos, que acabamos de leer, es que el Señor le dice a Jeremías, es bueno que estés vigilante hasta que se cumpla mi palabra, la cual sucederá pronto. Ese es el significado, shaket. Es bueno que estés vigilando, analizando, despierto, hasta que se cumpla mi palabra, la cual sucederá pronto. Entonces, ese es el primer sentido de la primera visión que el Señor le da a Jeremías. Algo que iba a suceder, que iba a ser visible y que el pueblo necesitaba estar preparado para poder, hermanos, atender a esta visión. La segunda visión tiene que ver con lo que iba a pasar. De hecho, en el versículo 13 nos habla que el Señor habla a Jeremías a través de una segunda visión y le pregunta qué es lo que ve. Y Jeremías menciona que él ve una olla hirviente, la cual se dirige hacia el norte. Y esta visión, hermanos, representa castigo, juicio hacia Judá, no hacia el profeta, hacia Judá. Entonces, esta visión, el Señor inmediatamente le da la interpretación al profeta Jeremías. Versículo 14. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Dando alusión que iba a haber una nación, las familias del norte, dirigidas hacia lo que iba a ser Babilonia, cuando iban a invadir y sitiar Jerusalén y destruir la ciudad por completo en el cautiverio que iba a realizar, de acuerdo al propósito divino, por medio de un juicio o castigo a una nación que se había apartado del Señor. Y hermanos, esa palabra se cumplió. Tal como el Señor le dijo a Jeremías sobre esta visión de la olla hirviente, iba a suceder y sucedió, hermanos, conforme a lo que el Señor habló en esta visión. Ahora, ¿por qué el Señor iba a traer este juicio a Judá? Y lo podemos ver en el versículo 16. Aquí viene la justificación del por qué el Señor iba a traer este castigo a esta nación. A causa de sus maldades, a causa, hermanos, de que el pueblo dejó al Señor y se desvió a la idolatría. Entonces aquí vemos tres elementos de por qué Dios envía el juicio a Judá, porque había maldad en el corazón, porque se habían apartado de Dios y porque ellos le habían dado adoración a otros dioses. Se desviaron, hermanos, a causa de la idolatría. Y esta segunda visión respecto a lo que iba a suceder, la palabra se cumplió. Recuerden, la primera visión, la primera profecía tiene que ver con lo que el Señor muestra de lo que iba a ser. Esto va a ser pronto, va a suceder, se va a cumplir mi palabra. Y yo, dice el Señor, yo quiero que tú, Jeremías, estés vigilante en todo momento hasta cuando se cumpla esta palabra. Y hermanos, cuando Jeremías recibe estas dos visiones es en el aspecto de su llamamiento. Cuando Jeremías inicia, hermanos, su llamado profético. Y Jeremías en este momento tiene aproximadamente entre unos 20 o 25 años de edad. Y cuando se cumplió esta profecía, la segunda visión que el Señor le muestra a Jeremías, han pasado aproximadamente 40 años. Si el Señor dijo que se iba a apresurar, se apresuró. Si el Señor dijo esto va a pasar, eso se cumplió. Y Jeremías, en el tiempo que desarrolló su ministerio, él estaba consciente de lo que el Señor quería hacer. Yo quiero que tú estés vigilante por las cosas que van a suceder.
Y hermanos, esa también es un llamado que el Señor hace a nosotros como iglesia a estar preparados a lo que pronto, vuelvo a repetir hermanos, muy pronto está por suceder y Dios quiere que estemos vigilantes esperando porque Dios lo ha prometido, lo ha expresado y Él lo va a cumplir. Para Jeremías fueron 40 años. Para nosotros hermanos, desde que el Señor nos ha prometido regresar de nuevo por su iglesia han pasado aproximadamente casi 2000 años. Pero eso no quiere decir que Él ya olvidó su promesa. No, Él la cumplirá. Y por lo tanto Él quiere que estemos como Jeremías, shaket, vigilantes de los tiempos, de los acontecimientos. Así que ahora vamos a ver lo que Dios nos habla, lo que Él quiere que aprendamos a través de su palabra y que reflexionemos en todo momento lo que la palabra del Señor nos dice. Por eso vamos a ver ahora, hermanos, lo que el Señor nos ha prometido respecto a su regreso. Y quiero que me acompañen, hermanos, al Evangelio de Lucas, capítulo 21. Y vamos a ver, hermanos, el versículo 7 y después vamos a leer el versículo 28 hasta el versículo 36. La palabra de Dios dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. De la misma forma, hermanos, que el Señor le muestra a Jeremías lo que iba a suceder, Jesús les explica a sus discípulos las cosas que iban a pasar cuando Él regrese, hermanos, en su segunda venida, en esta segunda venida visible. Hablamos en el aspecto, hermanos, después del periodo finalizando de la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, hermanos, que será visible para todos. Pero, hermanos, tenemos que entender, de acuerdo a las Escrituras, que el Señor menciona que habrá señales, habrá acontecimientos y que ellos tienen que observar porque esas señales mostrarán algo que está próximo a suceder. Lo mismo como el Señor le dijo a Jeremías: mira la vara de almendro, porque esto muestra que la primavera se acerca. Y estas señales nos muestran que está cerca la segunda venida del Señor. Pero estas señales respecto, hermanos, a lo que leemos en el Evangelio de Lucas capítulo 21 van respecto a la segunda venida visible del Señor. Pero también, hermanos, estas señales no quieren decir que nada más van a suceder en ese momento. Siempre han existido. ¿Qué señales el Señor muestra? Podemos ver algunas. El Señor les dijo: habrá falsos cristos y falsos profetas. Habrá guerras, rumores de guerra, disensiones, revoluciones. También el Señor habla sobre que existirían desastres naturales, grandes terremotos. Habrá crisis económica, porque también dice habrá hambre, crisis de salud pública, pestes, como lo que hoy estamos viviendo, hermanos, de forma global a través de esta pandemia. El Señor también dice que una de las señales es que iba a haber persecución para los que creyeran en Cristo en el momento, hermanos, cuando el Señor venga en esa segunda venida. Y por último, otra señal es que se predicaría el Evangelio en todo el mundo. Estas señales, hermanos, se comparten tanto, hermanos, en la primera fase de la segunda venida de Cristo, que nosotros conocemos de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Después habrá 7 años de gran tribulación y al finalizar este periodo será la segunda venida visible del Señor Jesús.
Y tanto como antes como al finalizar el periodo de la gran tribulación, existirán estas señales. Y él quería que sus discípulos, que sus seguidores, que los creyentes estuvieran alertas, atentos sobre estas señales que muestran que el tiempo se está acercando. Y lo mismo, hermanos, es porque el Señor quería que ellos tuvieran una reacción. Lo mismo pasó en Jeremías. Hoy el Señor nos habla y quiere ver una reacción en nosotros. ¿Cuál es esa reacción? En el versículo 28 de Lucas 21 podemos ver: erguíos y levantad vuestra cabeza para que podamos mirar por nosotros mismos, para que nosotros podamos conocer que ese tiempo se ha acercado. Por lo tanto, hermanos, el Señor habla para entender que la iglesia tiene que estar despierta, que el creyente debe de estar atento a esta situación. Utiliza una parábola: aprended de la higuera. Aprender de los árboles, lo menciona así en la palabra. Quiero que vea el versículo 29. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Y cuando dice todos los árboles, recuerdo la visión que Jeremías tuvo sobre la vara de almendro, que también especificaba el tiempo cercano. Entonces, hermanos, podemos entender que estas señales, lo que está pasando a nuestro alrededor, nos debe de hacer conciencia de lo que pronto está por suceder. El Señor apresura sus palabras, como lo dijo con Jeremías, hermanos. Hoy nos debemos de tener eso en claro en nuestra mente. Este tiempo se va a cumplir. Esta promesa que el Señor dijo de venir por su pueblo está por cumplirse. Porque estas palabras son para una generación. De hecho, dijo: aprended porque el verano está cerca. Y no pasará esta generación hasta que estas cosas sucedan, acontezcan. Y hermanos, respecto a lo que es de esta generación, porque no voy a entrar en tantos detalles, hermanos, en el aspecto escatológico sobre este aspecto. Solamente yo quiero hablar sobre el aspecto general o formal respecto a que la iglesia debe de estar atenta, y nosotros, hermanos, tenemos que hacer lo mismo que el profeta Jeremías: estar despiertos, vigilantes por algo que viene y que va a suceder para esta generación. Creo, hermanos, que las palabras de Jesús se repiten y son vivas para cada generación que ha existido, hermanos, por este periodo de 2000 años. Es nuestra generación, somos nosotros, es este momento en el cual debemos de estar atentos a las señales, a los acontecimientos, a lo que hoy está pasando en el mundo respecto a lo que pronto se cumplirá. Porque estas palabras son fieles. Jesús les dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras permanecerán. Es decir, esto se cumplirá y no debemos por qué dudar. Hoy mucha gente se burla sobre el arrebatamiento de la iglesia. Hoy mucha gente no cree que esto va a pasar y descuidan su vida espiritual, niegan de la fe, no quieren vivir de acuerdo a lo que la palabra nos muestra y nos habla de lo que va a acontecer, de lo que va a suceder. Yo no sé cómo sea tu vida, yo no sé cómo sea tu corazón, pero tenemos que prestar atención a lo que pronto está por suceder. Es esta generación, hermanos. Nosotros tenemos que vivir conforme al cumplimiento, hermanos, cercano de esta promesa. Nos corresponde, es nuestro trabajo, es nuestra obligación, es nuestro sentido de ser, esperar el regreso del Señor por su iglesia. Por lo tanto, este mensaje que Jesús da tiene que efectuar en nosotros, hermanos, una obra. Como pasó con Jeremías, de iniciar su ministerio y predicar por algo que iba a suceder. Nosotros también tenemos que predicar y vivir por algo, hermanos, que está pronto por suceder. Y el Señor quiere, en primer lugar, que estemos preparados para su venida, y necesitamos evitar una actitud incorrecta respecto al cumplimiento del regreso del Señor por su iglesia. Por eso en el versículo 34 el Señor expresa que hay una actitud que se debe de evitar. Versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, ni embriaguez y afán. Son tres aspectos que el Señor quiere que cuidemos del corazón. La Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tiene que ver con el aspecto del ser, de la actitud.
Y me da, hermanos, interés en estudiar y pensar un poco más sobre por qué el Señor le expresa eso a sus discípulos. Son las cosas que tenemos que hacer para atender que este tiempo es próximo. Evitar caer en glotonería. Y no tiene que ver con el aspecto de comer en exceso, como nosotros podemos entender hoy la palabra glotonería. La palabra glotonería en el griego es la palabra kraipalé. Y kraipalé significa un dolor de cabeza agudo por la embriaguez, lo que nosotros conocemos aquí en nuestro país, la cruda realidad. ¿Sí? Es un dolor, es un desorden por completo a causa, hermanos, del exceso del consumo del alcohol. Pero también, hermanos, otras traducciones bíblicas, por ejemplo, la Biblia de las Américas, traduce kraipalé, que significa glotonería, como libertinaje. Dando a entender, hermanos, que hay personas que su pensamiento solamente concibe el deseo de hacer lo que a ellos más les plazca. Y aún después de sufrir las consecuencias de ese estilo de vida, lo siguen queriendo tener. Glotonería, kraipalé, dolor de cabeza, estado, hermanos, de dolor por causa del exceso del alcohol o exceso al aspecto de libertinaje. Después menciona la palabra embriaguez, del griego meté, que significa aquellas personas que habitualmente, constantemente necesitan consumir el vino, el alcohol. Son personas que son adictas, son personas que no pueden estar en sus 5 sentidos en un juicio cabal por el consumo del alcohol. Y estas dos actitudes, hermanos, glotonería y embriaguez, están relacionadas al alcoholismo como una forma o un estilo de vida en desenfreno, en lo que no me preocupa los demás, yo solamente busco mi propio interés y mi propio placer. Y recuerdo, hermanos, lo que el apóstol Pablo escribe en su carta a los Efesios respecto a la obra de muchas personas que participan en las obras infructuosas de las tinieblas, que no muestran cambios en el testimonio de que son del Señor y por lo tanto viven o andan en la carne. Y el Señor les exhorta a través del consejo que da el apóstol Pablo. Y quiero que mire Efesios capítulo 4, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo se refiere aquí a las personas que no viven bajo la llenura del Espíritu Santo y viven bajo la llenura de sus propios deseos carnales. Embriagan, buscan sus propios placeres, como lo que Jesús señaló en Lucas capítulo 21. Meditad en vuestros corazones, pensad en sí mismo si andad en glotonerías o en embriaguez, es decir, si andan bajo sus propios deseos, porque es necesario que ustedes anden en el Espíritu. Esa es la actitud correcta para aquellos que están esperando el cumplimiento del regreso del Señor. Y nosotros sabemos, hermanos, como el apóstol Pablo lo menciona en la carta a los Romanos capítulo 8, el ocuparse de la carne produce muerte, pero el ocuparse del Espíritu producirá vida. Entonces, hermanos, las personas que se embriagan, que consumen alcohol, en estos dos textos, en Lucas 21, 34 y en Efesios capítulo 4, 18, son semejantes a las personas que viven alejadas del Espíritu Santo, que no buscan la llenura del Espíritu Santo, que no someten su vida a la voluntad y a la dirección del Espíritu Santo, personas que contristan al Espíritu del Señor. Esa es una actitud incorrecta. Si nosotros esperamos el regreso de nuestro Señor, no podemos andar en nuestros propios deseos. Manifiestas son las obras de la carne, dice Pablo en Gálatas, hermanos. Ira, contienda, pleitos, disensiones, fornicación, adulterio, borracheras, pleitos, celos, enemistades, lujuria, lascivias, contiendas. Esas son las obras de la carne. Y nos tenemos que ocupar del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si nosotros, hermanos, como creyentes esperamos algo que se va a cumplir, que el Señor nos da, pero nuestra actitud es incorrecta, ¿cuál creen que es el resultado? Cuando el Señor venga por su pueblo y nosotros no estemos listos.
porque en vez de andar en el Espíritu, andamos en la carne, el precio será muy alto. El tercer aspecto de una actitud incorrecta que el Señor Jesucristo señala es vivir en el afán. Y la palabra afán en el griego es merimna, que significa afán, ansiedad, preocupación. Y merimna, hermanos, tiene una raíz griega parecida a la palabra merizo. Y merizo significa estar distraído. Entonces, hermanos, nosotros que hemos escuchado la palabra, que el Señor viene pronto por su iglesia, tenemos que estar enfocados, hermanos, en las cosas espirituales, en las cosas de arriba, en ese momento glorioso. Y si nos afanamos, si nos preocupamos, si nos dejamos distraer por las cosas de este mundo y descuidamos nuestra vida espiritual, la vida devocional, el ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, nos vamos a quedar. No estaremos listos, como Judá no estuvo listo, nunca prestó atención al mensaje de Jeremías, a lo que el Señor había señalado. Y cuando Babilonia sitió la ciudad de Jerusalén, no pudieron salir y sufrieron las consecuencias de no prestar atención al mensaje. Entonces, hermanos, si nos ocupamos en mantener una actitud incorrecta, no habrá ningún tiempo para reaccionar. Le sucedió, hermanos, a Jerusalén cuando fue sitiada por Babilonia, lo mencionaba anteriormente. También cuando Jesús menciona esto mismo que leemos en Lucas 21, en Mateo capítulo 24 y en Mateo capítulo 25 dice, porque muchos serán como en los días de Noé, que se casaban, que estaban en fiestas, que no les preocupaba nada, pero cuando vino el diluvio, buscaron entrar al arca, pero la puerta ya estaba cerrada. Y así pasará con muchos, aquellos que no presten atención a la palabra, ni observen las señales, y no se den cuenta que el tiempo está pronto, y a nosotros como generación necesitamos estar alertas. Será muy tarde para ellos. Por lo tanto, hermanos, como iglesia tenemos que atender al llamado. Cristo viene pronto. Maranata, Cristo viene. Tenemos que estar preparados. Y la respuesta, la actitud correcta es velar. Jesús les dijo, tienen que velar orando en todo tiempo. Como el Señor le mostró en Jeremías capítulo 1, versículo 12. Bien has visto, shakat, que significa, has observado, debes de estar vigilante hasta el cumplimiento de esta palabra que será pronto. ¿De qué forma vamos a estar vigilando? A través de la oración. El Señor nos dijo, velando en todo tiempo, constantemente orando. Porque a través de la oración, hermanos, podemos resistir para no caer en la tentación. A través de la oración nosotros somos fortalecidos por Él. A través de la oración estamos en comunión con Dios y nuestra vida se está llenando del Espíritu Santo. La oración debe de ser constante, hermanos, día a día, hasta que el Señor venga por nosotros. Y cuando nosotros oramos, buscamos el rostro de Dios, la llenura del Espíritu Santo, estamos atentos a las señales, reconociendo que esta palabra se va a cumplir. El resultado, hermanos, es que seremos aprobados como personas dignas para ese día, cuando el Señor venga por su iglesia. No descuides tu vida espiritual. No descuides la palabra que el Señor te ha dado. Como se lo dio a Jeremías, se cumplió. Como nos las ha dado a nosotros y por muchos años se nos ha predicado que el Señor viene pronto. Él viene. Prestemos atención, hermanos, todo lo que está pasando hoy en el mundo solamente son destellos de lo que la palabra del Señor nos dice. Que sonará trompeta final. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y en las nubes veremos a nuestro Señor. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Andamos en nuestros propios deseos? ¿Andamos distraídos por las cosas del mundo, los afanes de este mundo? Necesitamos vigilar. Pronto el Señor viene. Que cuando regresemos, hermanos, después de este problema de pandemia en nuestras iglesias, no seamos los mismos. Desde este momento haya cambios, una verdadera búsqueda del Señor, un deseo de conocer más de Él, un hambre por su presencia, por su Espíritu en nuestras vidas, predicando en todo momento y constantes en la oración.
Señor, que estemos listos como tu pueblo, porque pronto estás a la puerta para llamarnos. Dios te bendiga. Reflexiona en este mensaje y busquemos más del Señor. Cada tribu